Muchísimas gracias, muy buenos días. De verdad que agradecida por el espacio para poder compartir con ustedes una valiosa perspectiva sobre cómo se enfrentan las actuales encrucijadas que amenazan nuestras democracias en la región. Como diputada, considero que es esencial que reflexionemos juntos sobre la importancia de actuar y legislar en defensa, pues, de la misma democracia. En este sentido, creo que debemos de abogar por un compromiso renovado con los valores democráticos y promover una cultura de diálogo y consenso que fomente la participación ciudadana y el respeto a la diversidad. También es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, esas que lamentablemente nuestros compañeras y compañeros conciudadanos han ido en detrimento o dejan de creer precisamente en la institucionalidad, garantizando las mismas, y este es el punto principal, la independencia de los diferentes poderes, el poder judicial, por ejemplo, que combate la corrupción en todos sus niveles y promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, las cuales además son requisitos ineludibles de un buen gobierno. Tener la oportunidad de hablarles sobre la democracia de mi país, una de las más sólidas y robustas de la región y del mundo, eh, para mí de verdad que es un honor, porque Costa Rica se ha ganado ese privilegio de ser sinónimo de paz a nivel mundial, lo cual definitivamente es motivo de orgullo para todas y todos los costarricenses. Sin embargo, lograr esta reputación no ha sido para nada fácil. La construcción de una democracia plena requiere de esfuerzo y dedicación constante. En este sentido, me parece importante hacer un breve recuento histórico sobre el camino que hemos recorrido para llegar a ser una democracia sólida. Y lo voy a hacer así, de esta forma. Comienzo por el año 1889, en el cual se celebran elecciones nacionales. Las y los costarricenses luchamos por los derechos, pues el presidente de entonces, Bernardo Soto, decidió apartarse del poder para imponer al candidato Ascensión Esquivel, quien era el segundo designado a la presidencia. Pero los resultados de las elecciones dieron su apoyo al candidato opositor al gobierno, José Joaquín Rodríguez, de manera que el pueblo costarricense rechazó la imposición de un presidente. El 7 de noviembre de ese mismo año, 7,000 costarricenses salieron a las calles armados con palos y machetes para hacer valer los resultados electorales, sitiando la ciudad capital. El presidente Soto decidió no desatar la guerra y abandonó el poder, permitiendo que José Joaquín Rodríguez asumiera como presidente electo 6 meses después, cumpliendo así la voluntad del pueblo. Esto es un logro histórico y se conmemora en mi patria cada 7 de noviembre como el Día de la Democracia Costarricense. Hay otro hecho histórico que fortaleció nuestra democracia y fue la Guerra Civil de 1948. Después de la anulación de las elecciones presidenciales de ese año, José Figueres Ferrer lideró las fuerzas que lograron la victoria en una lucha por la democracia y la transformación de mi país. Bajo su presidencia se logró una reforma estatal con grandes beneficios para la gente, como la abolición del ejército y la dotación al país de una nueva constitución política, entre otras reformas que ayudaron al fortalecimiento del Estado social de derecho. Desde ese momento, Costa Rica ha sido considerada como una de las democracias más estables y consolidadas de América Latina, con una cultura política democrática arraigada en nuestra sociedad. A lo largo de estas últimas décadas, mi país ha mantenido una tradición de alternancia en el poder entre partidos políticos distintos, lo que ha contribuido a la consolidación del sistema político y la estabilidad democrática. Asimismo, hemos logrado importantes avances en materia de derechos humanos, igualdad de género, lucha contra la corrupción y la participación ciudadana. En este sentido, quiero resaltar la importancia de la participación ciudadana como parte esencial de las bases de la democracia. La ciudadanía activa es un componente fundamental para la realimentación y fortalecimiento de la democracia. Es lo que llamamos una democracia ciudadana, un concepto que ha sido ampliamente estudiado, especialmente por el PNUD. En una democracia ciudadana, la interacción entre ciudadanos y representantes políticos es fundamental para que los derechos se expandan, se renueven y se actualicen según las necesidades contextuales. Por lo tanto, es importante que
Por una parte, se escuche a una ciudadanía empoderada, capaz de expresar sus necesidades y demandas, y por otra, se evalúe la manera en que funcionan las instituciones. Esta evaluación debe realizarse de manera constante para garantizar que las instituciones cumplan con su función de servir a la ciudadanía y proteger sus derechos. Además, es importante fomentar la educación cívica y política para que los ciudadanos puedan entender el funcionamiento de las instituciones y participar de manera activa en el proceso democrático. En esta línea, dichas instituciones son fundamentales para asegurar un Estado de Derecho sólido y justo. Las instituciones fuertes y sólidas son esenciales para garantizar que las personas tengan igualdad ante la ley, que los derechos humanos sean protegidos y respetados y que la justicia sea impartida de manera imparcial y equitativa. Además, las instituciones democráticas bien establecidas y respetadas pueden evitar el abuso de poder y corrupción y pueden garantizar la estabilidad política y social. Es decir, una democracia saludable y efectiva depende no solo de la participación ciudadana, sino también de instituciones robustas que puedan mantener el equilibrio de poder y proteger los derechos y libertades de todas y todos los ciudadanos. Es importante resaltar que en la democracia costarricense, la libertad de prensa es un derecho fundamental que garantiza el acceso a información veraz e imparcial. Además, gracias al acceso generalizado a Internet y las redes sociales, la ciudadanía tiene la capacidad de expresarse libremente y acceder a información de diversas fuentes. Esta libertad de expresión y acceso a información es vital para la construcción de una sociedad informada y participativa que pueda tomar decisiones conscientes y responsables en el ámbito político y social. Es así como la libertad de prensa y el acceso a la información también se consolidan como pilares fundamentales para una democracia sólida y efectiva. En resumen, la democracia costarricense ha demostrado una admirable trayectoria de consolidación y estabilidad a lo largo de más de un siglo. Desde la promulgación de la Constitución Política en 1949, el país ha mantenido un régimen democrático, pluralista y competitivo, con una fuerte cultura política democrática. Las diferencias políticas suelen ser resueltas en un ambiente de respeto mutuo, sin recurrir a la violencia. Todas y todos los costarricenses nos enorgullecemos de nuestro sistema democrático. Es necesario enfatizar que nuestra democracia ha sido consolidada a través de más de un siglo de tradición democrática sólida y robusta. Sin embargo, como toda democracia duradera, hemos experimentado una crisis que algunos académicos la han llamado la crisis de la democracia. Esta crisis se manifiesta en la tensión entre la dinámica del mercado libre y la expansión del ciudadano activo, lo que ha generado una preferencia hacia aquellos que poseen un poder adquisitivo considerable, en lugar de valorar a los activistas habilidosos en la defensa de sus derechos en la esfera pública. Esta situación pone en riesgo la calidad y el equilibrio de nuestra democracia, ya que puede desembocar en una marginación de aquellos sectores que no cuentan con los recursos económicos para hacerse escuchar. Esta preferencia hacia el consumidor en detrimento del ciudadano activo socava la esencia misma de la democracia, que se basa en la participación activa de todos los ciudadanos. En situaciones de conflicto y límite, esta crisis se manifiesta como descontento y demanda política hacia el Estado democrático. En momentos de malestar o protesta, la funcionalidad disminuida del Estado democrático se vuelve más evidente y se hace necesario tomar medidas para fortalecer la democracia y mantener nuestra sólida tradición democrática. En esta misma línea, es crucial que el Estado de Derecho no pierda nunca el sentido de la democracia. Como afirmaba el filósofo italiano Norberto Bobbio, el régimen democrático es el que más facilita y en cierto modo requiere la presentación de demandas por parte de los ciudadanos y grupos sociales. Por lo tanto, en una democracia es indispensable considerar a la población en su totalidad, abarcando a todos los grupos sociales y no priorizando su estatus económico. Lamentablemente, las democracias en todo el mundo están enfrentando una crisis que se manifiesta de diversas formas, incluyendo la ingobernabilidad, la privatización de los recursos públicos y la influencia oculta del poder.
Como legisladores y legisladoras es fundamental que nuestras leyes fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las garantías sociales que éste debe ofrecer. Solo de esta manera podemos asegurar que nuestras democracias sean verdaderamente representativas y responsables ante la población a la que servimos. Hoy en día, las democracias de todo el mundo enfrentan encrucijadas históricas en las que el papel de los congresos y de las y los diputados es más importante que nunca. De manera que es vital que como legisladores asumamos nuestro rol con responsabilidad y compromiso, teniendo en cuenta los desafíos que nos impone la actualidad y los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, los congresos y diputados deben ser los principales motores de la transparencia y la rendición de cuentas. La corrupción y la falta de transparencia son grandes amenazas para la democracia y los legisladores debemos tomar medidas efectivas para combatirlas. Debemos trabajar para crear leyes más fuertes y efectivas en contra de la corrupción y para garantizar que las instituciones y los funcionarios públicos rindan cuentas de manera responsable. En segundo lugar, como legisladores también tenemos la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades civiles. Es nuestro deber proteger y promover los derechos de toda la ciudadanía sin excepción. Debemos trabajar para crear leyes que promuevan la igualdad y la inclusión y para proteger los derechos de las minorías y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. En tercer lugar, debemos trabajar para mejorar la participación ciudadana en los procesos políticos. Debemos garantizar que todos los ciudadanos tengan voz y voto en los procesos democráticos y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Por ende, hay que trabajar para crear leyes que promuevan la participación ciudadana y garantizar que los procesos democráticos sean transparentes y accesibles para todos. En cuarto lugar, los congresos y diputados deben asumir el rol de promotores del desarrollo sostenible. Debemos trabajar para crear legislación y políticas que promuevan el crecimiento económico sostenible, la protección del medio ambiente y el desarrollo social inclusivo. Debemos trabajar para garantizar que nuestras políticas y leyes estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Finalmente, como legisladoras y legisladores, debemos recordar que nuestra responsabilidad no termina al momento de aprobar leyes y políticas. También debemos hacer lo propio para garantizar que estas leyes y políticas se implementen de manera efectiva y se monitoreen constantemente para asegurarnos de que están funcionando como se esperaba. Debemos estar abiertos a las críticas constructivas y a las sugerencias de la sociedad civil y estar dispuestos a revisar y mejorar nuestras leyes y políticas cuando sea necesario. Termino mi intervención con una breve reflexión sobre la cultura democrática costarricense expuestas por don Charles Ameringer, quien afirma que los ticos saben que su democracia no es perfecta, pero aprecian su libertad. La democracia no es solamente un sistema de gobierno, sino también un sentimiento profundo. El sistema ha funcionado el tiempo suficiente y lo suficientemente bien como para adquirir legitimidad. Los ticos disfrutan de la libre expresión y de una prensa libre, y su proceso electoral es tan honesto y sin traba como en ninguna otra parte del mundo. Cada 4 años, ellos realizan su fiesta cívica, las elecciones, con mucho ruido, con mucha pasión, pero cuando los votos se cuentan, aceptan la decisión con gracia y con buenos humos. La transferencia de poder aún a la oposición política se lleva a cabo con dignidad y en ceremonia civil. Muchísimas gracias.